Bueno, y nosotros les decía que ya estábamos en plató con nuestro invitado, está con nosotros hoy, le vamos a dar los buenos días, Fran Pérez de SEO BirdLife Melilla. ¿Qué tal, Fran? Buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal el congreso? Para bien, que veas, hemos estado esperando pendiente para que volvieras y capturarte. Estoy encantado de venir aquí y contar. Para tenerte aquí y contarnos un poco. Recuérdanos, Fran, sobre qué era el congreso. El congreso era un congreso de ornitología de España y Portugal. En este caso se han unido tanto SEO BirdLife como una asociación portuguesa para hacer el congreso conjunto, es decir, un congreso ibérico de ornitología. Pero se tratan todos temas de medio ambiente a través de la ornitología, vamos. ¿Y un poco tu participación cuál ha sido? Sí, pues nosotros desde aquí, desde SEO Melilla, hemos llevado un póster, una publicación allí que expuse yo sobre la gaviota de Aduín, una gaviota que tenemos aquí en Melilla, la famosa gaviota de pico rojo. Entonces, bueno, pues estuvimos comentando de un grupo de trabajo que tenemos con diferentes censadores de Alborán, estuvimos comentando pues conclusiones que hemos sacado sobre esta especie. En concreto, un desplazamiento que hay a lo largo de los años de esta especie hacia el oeste, que tenemos, aunque nosotros lo llevamos contando esta especie, censando y controlándola hace 6 años, sí que tenemos datos desde los años 80, entonces hemos visto cómo desde la isla Chafarinas, que fue la colonia grande que tenía en su momento, hasta la actualidad, aparte de que ha perdido la mitad de la población, de esa isla, que era la única zona nidificante que había, pues se ha ido extendiendo y ahora tenemos desde hace 6 años tanto en Melilla como en Ceuta, hay una población altísima como estamos viendo en Alborán, también hay una pequeña población en Alucema, en fin, que la especie se ha ido desplazando hacia el oeste y abandonando por completo la isla Chafarinas. Entonces, bueno, comentamos pues ese desplazamiento que se puede deber, que es a la zona de pesca, el caladero de pesca marroquí, el abandono que se hizo del caladero de pesca español en Chafarinas, y bueno, la necesidad también de trabajar conjuntamente con otras zonas como Castellón o las Islas Baleares de España, donde nidifica esta especie, para ver si la población que hemos perdido nosotros se ha perdido o se ha desplazado a otros lugares. Entonces, bueno, fue muy interesante. También comentamos el proyecto que no sé si lo comenté yo aquí con Manolo la última vez que estuvimos, de una refinería ruso-marroquí, una refinería de petróleo que se quiere hacer en el puerto de Nador, en Nador West, que, bueno, de momento es un proyecto, pero que si se llegara a hacer, pues sería terrible para esta especie. Para esta especie, claro. Exacto, porque sí, habría fuel en el mar, es una especie íntegramente marina, que además pasa mucho tiempo en balsa en el agua, y muy probablemente se vería afectada por este fuel, por este petróleo. Entonces, bueno, comentamos un poquito todo esto y la verdad que fue muy interesante porque allí estábamos con los mayores expertos en ornitología de España y fue interesante conocer gente que está trabajando con esta misma especie o especies también marinas en otros puntos de España y la posibilidad de colaborar en un futuro. Entonces, bueno, estuvo muy bien. Nos ha comentado alguna que otra vez Manolo el descenso que hubo en cuanto a los ejemplares de esta colonia, pero que bueno que se han superado esas cifras, se va subiendo. Un poco, ¿a qué se ha podido deber, Fran, que haya una colonia tan escasa y que sin embargo estas cifras ahora vayan cambiando y vayan aumentando? Sí, pues bueno, el descenso que ha habido normalmente es por acciones externas como puede ser, bueno, la acción del hombre, también los gatos, ratas y la gaviota patiamarilla, que la depreda. El abandono, por ejemplo, en Chafarinas se debió a que se dejó la pesca allí, había una flota bastante grande de pesca española que abandonó el caladero. De hecho, hay otro estudio que hizo otro ornitólogo que habla sobre que en una semana de Ramadán, que coincidió con la nidificación de esta gaviota, se perdió casi el 90% de los pollos, porque en esa semana no salieron a pescar los barcos y esta gaviota se moría de hambre. Y es básicamente porque aprovecha la salida de pesca, las redes, los descartes para alimentarse. Entonces, aquí en Melilla, ahora mismo la subida que estamos teniendo es porque hay un triángulo entre el Cabo Tres Forcas, Alucema y Alborán, que es donde se mantiene una flota artesanal de pesca marroquí. Entonces, es la que esta gaviota aprovecha. Lo bueno es que esta gaviota, bueno, se ha humanizado ligeramente, porque está menos humanizada que la patia amarilla, pero esa humanización la aprovecha por medio de los descartes de pesca y la flota pesquera, pues eso, para alimentarse. Así que el aumento se debe básicamente a que hay una flota pesquera en esta zona. Muchas veces pensamos que son cuestiones que no tienen nada que ver y bueno, pues no. La acción del hombre influye mucho en el número de estas colonias. Antes de seguir viendo unos vídeos que nos has mandado, yo quería que nos recordaras, nos lo has comentado en alguna otra ocasión, Fran, pero que nos recordaras la importancia de que SEO BirdLife tenga aquí una delegación en nuestra ciudad. Pues sí, SEO, para que no lo conozca, bueno, es la Sociedad Española de Ornitología.
Nosotros llevamos mucho tiempo colaborando con ellos aquí en Melilla, haciendo censos de aves, control, anillamiento, pero ahora, pues como ya comenté la otra vez, tenerlo aquí nos da más libertad, porque no tenemos que estar como intermediarios, sino que directamente podemos tomar medidas. Entonces, lo bueno que va a tener, aparte de que pone a Melilla en el mapa en cuanto al medio ambiente, pues también nos permite tomar muchas medidas. Por ejemplo, ahora, relacionado con esta especie, con la gaviota de Aduín, pues estamos metiendo mucha caña con proteger la zona donde están nidificando, que es una zona bastante buena de Melilla, pasando ya la desaladora, en Aguadú, y que sería muy interesante protegerlo. Entonces, ahora, tener aquí sobre el live, pues también nos da mucha más fuerza. Aparte, como una organización ya aquí, pues tenemos pendientes ciertas reuniones con el gobierno local para ver la posibilidad de llevar proyectos a cabo en el futuro, que van a ir muchos de ellos unidos a la renaturalización que está haciendo Gelaya, Ecologista Nación, del río. Entonces, bueno, queremos ahí una estación de anillamiento, que eso va a dar mucho juego aquí en Melilla, porque nos va a permitir anillar pájaros, que es algo muy vistoso, que ya hacemos puntualmente, pero ahí lo vamos a poder hacer mucho más a menudo, con muchos mejores medios, y llevar pues tanto a cualquier ciudadano que quiera ir, como sobre todo los escolares, los colegios que puedan ir y demás. Entonces, bueno, al fin y al cabo, pues poner en valor el medio ambiente que tenemos aquí en Melilla, que hasta ahora pues era desconocido. Entonces, pues ahora tenemos una asociación que alzamos mucho más la voz y hacemos mucha más fuerza. Y que además nos ayuda a aprender, a conocer cuáles son esas especies que tenemos y también a protegerlas. Has comentado, Fran, lo del anillamiento, hemos asistido a algunos. No hay anilladores aquí en nuestra ciudad, tienen que venir de fuera, pero sí sabemos que tú te estás preparando para hacerlo. Sí. Y me comentaba a mí el otro día, Manolo, que bueno, es un proceso muy complicado y muy difícil de superar, sobre todo cuando se llega a la parte en la que, digamos, práctica, ¿no? Que tienes que demostrar que sabes anillar a un pájaro. Vamos, a mí me está costando un montón. Fue a raíz de un anilladores que vinieron, de hecho, que me vieron y a mí me interesaba, me gustó, y dijeron, pues mira, vente con nosotros a anillar. Ellos son de Almería, de un grupo de Almería, un grupo de anillamiento Rodopechi, anillan en Adra, en la albufera de Adra. Y claro, para mí es un problema, porque mientras que en la península pues te busca algún anillador cercano, porque un anillador tiene que avalarte y demás, yo tengo que viajar a la península cada vez que quiera anillar. Entonces, aparte del dinero que me cuesta, pues mucho más engorroso, no puedo ir todas las veces que quisiera, pero sí, tengo que anillar además 1000 pájaros de 50 especies diferentes solo para poder presentarme examen. Ya una vez presentado examen, tengo que hacer un examen teórico y un examen práctico. Y sí, es excesivamente complejo. ¿Y cómo, o sea, a ver, nos lo va a repetir. Anillar 1000 pájaros de 50 especies diferentes. Sí, ¿Esa prueba ya la has superado o estás en ella? Estoy en ello. ¿Estás en ella? Llevo un año y llevo 49 especies, o sea que las especies prácticamente la tengo. Me he tenido que mover bastante. Claro, porque bueno, yo no sé si para anillar alguna te has tenido que ir fuera. Sí, para la mayoría he tenido que hacerlas fuera. Es verdad que Melilla lo bueno que tiene, que es lo que ponemos muchas veces en valor, es que tenemos especies peculiares, aquí, especies particulares que no hay fuera. Entonces sí que es verdad que muchas de las especies las he sumado aquí, porque solo las tenemos aquí. Pero sí he tenido que ir tanto, para llegar a 50. Muchísimas, he tenido que ir tanto a Adra, como he tenido que viajar por Huelva, Sevilla, en fin, me he tenido que mover por diferentes sitios, sobre todo Andalucía. Y la especie casi la tengo, pero todavía de la ave anillada llevo un poquito más de la mitad. O sea que me faltan unos 400 pájaros por anillar. Madre mía, 400 pájaros. Y también yo quería que nos explicaras, ¿no? Porque bueno, hay veces que vemos esas imágenes de un anillador con el pájaro y uno pues hay quien piensa, pobre animal que le está haciendo mucho daño, está sufriendo. No es así, no se piensen que le están haciendo ningún daño, porque de hecho esa preparación tan difícil es precisamente pues eso, para que sepáis cómo hacerlo con cuidado y que el animal pues no sufra ningún daño físico. Exacto, nosotros lo que prima siempre es el bienestar del animal. Es decir, no tenemos ninguna intención de anillar más por anillar. Muchas veces nosotros los capturamos con unas redes verticales, se llaman redes japonesas o redes de niebla. Son unas redes preparadas que no dañan al animal, tienen muy poca tensión, tienen una bolsita, entonces el animal cuando choca con la red cae en esa bolsita, se enreda lo justo y no sufre daño. Y nosotros cuando llegamos a esas redes, aparte de que hacemos rondas constantemente, si vemos que un animal, por lo que sea, lo vemos un poquito más débil, directamente lo soltamos, es decir, no lo anillamos si no lo vemos fuerte. Y sí, nos enseñan, por supuesto, cómo sujetar el animal, cómo hacer todo el proceso de anillado, todo para que no pierda, si es posible, ni una pluma.
Es decir, intentamos hacerlo todo siempre primando el bienestar del animal. Y no suele haber daño en ningún animal. Muy raramente un animal sufre un pequeño daño y cuando lo sufre, normalmente pues nos lo quedamos e intentamos recuperarlo para que... Y lo vais cuidando. Exacto. Pues así que tranquilidad, que no les hacen daño a los pájaros. Y bueno, pues Fran también nos trae vídeos, ha aprendido de Manolo. Tenemos aquí un vídeo que lo voy a ir pidiendo, bueno, vamos pidiendo los vídeos de nuestros compañeros y un poco nos vas comentando, Fran. Sí. Tenemos el vídeo, yo creo que está bien escrito, del vuelvepiedras común, puede ser, que es que me encantan estos nombres que tienen los pájaros. Ahí está. Ahí los tenemos. Pues estos vídeos los grabé en Cádiz, de hecho, cuando llegué al congreso, una de las salidas que hice por la ciudad, y este es un pájaro limícola que se llama vuelvepiedras porque, bueno, se alimenta de pequeños bivalvos, coquines y demás, y es muy gracioso verlo alimentarse porque va con el pico levantando las piedras para buscar debajo. Se suele alimentar en ríos, en el mar. Aquí en la Mar Chica tenemos durante todo el año. Y es un pájaro muy curioso, que ahí es un poquito más discreto de lo que suele ser en verano, porque ya en esta época el plumaje que tiene es el invernal, pero en verano es una auténtica maravilla, tiene unos tonos naranjas, unos tonos negros preciosos. Entonces, bueno, yo animo que muchas veces aquí, de Deseo o desde Guelaya, hacemos salida a la Mar Chica a ver este tipo de aves, que cuando se hagan, que la gente se apunte, porque se ven auténticas maravillas. Y que vayamos también conociendo las especies que tenemos, ya sean nuestras o ya sean de las que utilizan pues, la Mar Chica como punto para dirigirse a otras zonas. Vamos con otro vídeo que es el de las cotorras argentinas. Sí, pues las tenemos. Esto es un parque también allí, en el Parque Genovés de Cádiz, y vemos las palomas, pero entre ellas vemos todos esos puntitos verdes que son las cotorras argentinas. Aquí en Melillas también las tenemos. Esta es, yo no sé, igual meto mucho la pata porque yo no entiendo. Esta es la famosa especie invasora de la que tanto se habla. Exacto, aquí tenemos dos especies en España, en Melilla también, que es la cotorra argentina, que es esta, que en Melilla la podemos ver en la granja agrícola. Allí tienen un par de nidos y por allí es por donde se mueven. Y después está la cotorra de Kramer, que es la que aquí tenemos en el Parque Hernández, que es completamente verde, con un pequeño collar negro. Entonces, esta es la famosa cotorra, que ahora en Madrid se van a controlar su población y se va a bajar de 15.000 a 500. Y bueno, ha levantado mucha polémica porque se van a eutanasiar la inmensa mayoría. Entonces, claro, ahí está la controversia comprensible, porque es un pájaro muy bonito y a priori pues, puede parecer inofensivo, pero sí que es verdad que está dañando muchísimo la fauna autóctona. Por ejemplo, anida en oquedades, tanto no esta como la cotorra de Kramer anida en oquedades y compite mucho con los murciélagos. Entonces, además son muy peleonas y le suelen dañar la ala y terminan provocando la muerte. Entonces, en Sevilla, por ejemplo, en el Parque de María Luisa, un estudio que hubo, desde que llegaron las cotorras de Kramer, los murciélagos han caído a un 10% de su población. Entonces, claro, por muy bonitas que sean, es verdad que tenemos que pensar en especies que además tienen una utilidad para el equilibrio ambiental y no podemos permitir que se desequilibre. Entonces, bueno, ya entraría la segunda parte, que sería cómo controlamos la especie. Claro, y también una pregunta, ¿cómo llega y se convierte en una especie invasora? Porque, claro, dices que hay 15.000 y hay que reducir a 500, ¿eso es porque se ha reproducido de una manera? Pues ella, la cotorra argentina, como su nombre indica, viene de Argentina y se ha estado vendiendo mucho tiempo, se sigue vendiendo todavía, o hasta hace muy poco como especie para tener en jaula, especie doméstica. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como todos los loros, cotorras y tácidas son muy inteligentes, ya sea porque se escape o porque la suelten, rápidamente se adapta. Entonces ha encontrado en las ciudades facilidad de encontrar alimentos, exacto. En las palmeras, sobre todo, que es donde hacen los nidos, una facilidad para encontrar anidamiento. Además son peligrosos porque son nidos comunales y pueden llegar a pesar 200 kilos. Entonces imagínate un nido de 200 kilos que se le caiga a un niño encima. Entonces ocasionan problemas y se han convertido en invasoras precisamente por eso, por la inteligencia y la facilidad para adaptarse. Entonces, yo creo que ahora toda la controversia se ocasiona porque se ha sido muy lento a la hora de llegar a la conclusión de que había que controlarlo. Claro, ahora ya se ha deportado todo. Exacto, claro, de 15.000 a 500, pues ya la única manera que tienen es eso, mediante la eutanasia y la eliminación. Y es verdad que si se hubiera abordado antes, que es lo que estamos luchando de Deseo aquí en Melilla, ahora mismo tenemos un par de nidos y aquí tendremos 20, 30 ejemplares, vamos a empezar a censarlos ahora. Y vamos a empezar a censarlos precisamente para tomar medidas antes de tener que eutanasiarla y matar a ningún animal. Entonces vamos a intentar hacer retirada de nido, retirada de huevos y cosas para controlar la población sin tener que eliminarla. Bueno,
Pues a ver si hay suerte y se llega Pues a tiempo aquí. Y ahora vamos con el vídeo de la gaviota argentea. Argentea, sí. Ahí lo tenemos, una gaviota muy parecida a las patiamarillas que tenemos aquí, puede llevar confusión, pero está también en Cádiz. Es una gaviota de Escandinavia. Ahora en invierno, como bien hemos comentado más de una vez, pues la ave migra, entonces en invierno se vienen a latitudes más sureñas para pasar los meses fríos. Y esta en concreto, pues nosotros íbamos allí buscándola, tanto mi compañero José Cabo como yo, buscando esta gaviota porque sabíamos que invernaba por ahí. Es muy parecida a la patia amarilla que tenemos aquí, pero tiene, como veis, un rayado, un punteado en el cuello y la cabeza negro, es más oscura el dorso, y las patas, sobre todo, no son amarillas, como la patia amarilla, sino que son rosáceas. Entonces, bueno, es curioso por eso, porque la ave es lo que yo digo siempre, si te gusta este mundo no te aburre, porque a lo largo del año van apareciendo especies nuevas, ya sea sureña o del norte, y ya digo, esta en concreta pues viene de los países escandinavos, vendrá de Noruega, de muy al norte. Y entonces, pues interesante verla en Cádiz, verla en un sitio tan al sur. Que haya hecho ese viaje. Ya vemos, Fran, que cuando haces un viaje no desaprovechas ni un segundo. A nosotros nos viene muy bien porque es como si fuera nuestro corresponsal, ¿no? Especializado en ornitología allá donde vaya. Y bueno, que te molestes en hacer estos vídeos y que los compartas con nosotros para que vayamos también aprendiendo, pues nosotros te lo agradecemos mucho. Y sabes que aquí cuando vemos el filón aprovechamos, así que volverás a estar por aquí en otra ocasión, que bueno, tengas más cuestiones que comentarnos, algún otro congreso. Estaremos pendientes también de ese proceso tuyo, de a ver, cada vez que venga Fran le preguntaremos que por cuántos pájaros vaya, porque bueno, ahora le falta casi la mitad, ¿no? Un poquito menos de la mitad. Un poquito menos, pero bueno, son unos cuantos, así que también estaremos pendientes de eso. Pues Fran, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y porque bueno, que también en este programa SEO Bird Life tenga su espacio, como lo tiene Gelaya, pues para concienciar, para dar a conocer, ¿no?, esas especies que tenemos que no las valoramos porque las desconocemos. Así que, pues muchísimas gracias por vuestra colaboración. Encantado, y ayudarnos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.